Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Capítulo 11, verso 26. Y cuando lo encuentre, por favor, vamos a estar en pie un minuto para dar lectura y luego orar. Si puede ponerse en pie y si no, no se preocupe, amén. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11, verso, ¿qué dije? 26. Está en pantalla ahí para los que no hayan traído su Biblia. Esperar un segundito, veo que todavía están pasando por las ofrendas. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, hermanos, están en su casa y esperamos que tanto el tiempo de adoración como de instrucción que a continuación vamos a tener, pues sea de bendición para todos nosotros, amén. Dice la palabra del Señor así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad el día de hoy de poder seguir congregándonos en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles en donde por algunos periodos la iglesia ha estado cerrada y luego con amenazas de volverse a cerrar, etcétera. Pero hemos visto tu mano, Señor, hemos visto que tú eres bueno, eres santo. Nos has permitido hasta el día de hoy continuar, seguir adelante, Padre. En este momento, mi oración, Padre, es rogarte que, así como el corazón de Lidia se abrió a la palabra de Pablo, se abra el corazón de mis hermanos este día al mensaje que vamos a ver. Y del mismo modo que también el corazón de los discípulos ardía con tu palabra el día que hablaste con ellos y les abriste todas las escrituras desde Moisés, los salmos, los profetas. De la misma manera también tu palabra el día de hoy haga arder nuestros corazones, Padre. Todo esto te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. El día de hoy vamos a tener una pausa de nuestra serie sobre el Evangelio de Juan. ¿Cuántos han estado siguiendo la serie del Evangelio de Juan? Bueno, 3, 4, muy bien. El resto, pues véanla en YouTube. Vamos a hacer una pausa y vamos a tener un tema especial. El título de nuestro tema el día de hoy, hermano, es la Santa Cena. Amén. La Santa Cena. Hay dos ordenanzas cristianas que nuestro Señor Jesucristo mandó. Uno de ellos es el bautismo. Es la entrada oficial de los cristianos a una iglesia local. Es la forma en que se está dando una fe y legalidad pública de que la persona ahora quiere vivir para la gloria de Dios, que es una nueva criatura y que quiere dedicar su vida al Señor. La otra, hermanos, ordenanza es la Santa Cena y el día de hoy la vamos a celebrar. Y por eso tuve a bien, hermanos, aunque en el pasado he dado ya temas sobre la Santa Cena, tuve a bien que refresquemos un poco algunos conceptos muy importantes sobre este ceremonial para que lo hagamos con entendimiento, la celebremos el día de hoy, hermanos, con entendimiento. El bautismo es algo que sucede una sola vez en la vida de los creyentes. Cuando es realizado de una forma correcta, creemos en el bautismo de creyentes, creemos que ese es el bautismo bíblico. Eso significa que debe ser celebrado por una persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha venido a Cristo en fe y que tiene una edad suficiente como para que la iglesia local dé testimonio de que esta profesión es creíble.
no necesariamente genuina al 100%, porque solamente Dios conoce el corazón, pero uno puede decir, el profesante está en una edad que resulta creíble y el testimonio de los demás también resulta que pues tenemos confianza que se bautice, ¿verdad? Sin embargo, la cena del Señor, hermanos, debe de ser observada repetidamente en la iglesia cristiana. Entonces, nos bautizamos una sola vez en nuestra vida, cuando se hace de la forma correcta, obviamente, y celebramos la cena del Señor a lo largo de toda nuestra vida cristiana, dependiendo en qué iglesia estés, obviamente, ¿no? Hay iglesias que quizás lo hacen cada año, otros cada 2 años, otros cada 5 años, lo cual no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero estoy describiendo la forma en que en algunos lugares se realiza. Y la razón por la que la cena es una celebración, hermanos, continua, o debería de ser una celebración continua en la iglesia, es porque es una señal de compañerismo con Cristo. Y lo que estamos diciendo cuando la estamos celebrando de forma reiterada es que nuestro compañerismo con el Señor es ininterrumpido. ¿Okay? La misma fe con la que profesamos cuando nos bautizamos es la misma fe con la que estamos caminando. Por ejemplo, el día de hoy, cuando se nos repartan los elementos, el pan y el vino, y los tomemos, lo que usted está proclamando es que esa misma fe, ese mismo espíritu de servicio, de devoción a Dios, con el cual usted se bautizó, no sé hace cuánto, usted está en lo mismo. Okay, en el mismo deseo, en la misma hambre de servir al Señor, de honrar al Señor con su vida. Comer el pan, hermanos, y beber el vino en la Santa Cena es una forma de convivio sagrado, okay, con nuestro Salvador. El pueblo del Señor se reúne el día del Señor, que es hoy, para oír la palabra del Señor, es decir, las Escrituras, hacer la oración del Señor, celebrar la cena del Señor, para la gloria del Señor, porque todo es del Señor. Sin embargo, este tema, hermanos, es un poco difícil de abordar porque en el mundo cristiano no todos estamos de acuerdo en algunos aspectos de la cena del Señor, como por ejemplo su significado, cada cuándo se debe celebrar, quiénes deben participar, cómo está Cristo presente en los elementos, etcétera. Espero que el día de hoy estas preguntas podamos disiparlas, por lo menos, quizás no de forma exhaustiva, pero sí las dudas más grandes nos puedan quedar claras al respecto. Quiero dar una definición. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, tiene varios nombres. La podemos llamar la mesa del Señor, le podemos llamar también comunión, porque es compañerismo con Cristo, la Santa Cena, así es como es el título de nuestro tema hoy, la Santa Cena. Algunos batallan un poco con este nombre, dicen no aparece la palabra santa, sino que solamente cena del Señor. Pero como todo es del Señor y el Señor la instituyó, entonces yo por lo menos no tengo ningún problema con llamarle la Santa Cena. Algunos otros le llaman a esta acción partir el pan. Esa es la expresión que aparece por lo menos en Hechos. Dice que los discípulos, los primeros cristianos, se reunían y partían el pan. Y habla precisamente de que después de comer, después de tener un ágape, una reunión donde se expresaban su amor unos por otros, celebraban la cena del Señor. Dicho de manera simple, la cena del Señor es una ceremonia sencilla. Vea la humildad en nuestra mesa. Es una ceremonia muy sencilla. ¿Sí? Quizás porque usamos algunos elementos que brillan, etcétera, pero quizás en los tiempos del Señor lo que se usó fueron cosas muy rudimentarias, ¿no? Algunos trapos muy rudimentarios para envolver el pan y algunas copas o jarrones de un material muy sencillo. Entonces, físicamente cuando tú ves a la mesa del Señor, no tiene toda la parafernalia que tenían las cosas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, espiritualmente tiene mucho peso
y tiene un valor, un simbolismo muy grande para nosotros los cristianos. Nosotros la celebramos porque, de acuerdo a las Escrituras, Cristo mismo fue el que dijo, haced esto en memoria de mí. Primera de Corintios 11:24. Él lo mandó. ¿Con qué propósito? En el verso 26 dice que fue para anunciar su muerte mientras Él vuelve. ¿Ok? Entonces, aunque los cristianos diferimos en algunos asuntos sobre la cena del Señor, como cómo está Cristo presente en los elementos, cada cuándo se debe celebrar, quién puede participar, qué es exactamente la cena del Señor. Sin embargo, estamos de acuerdo en que fue instituida por Cristo. Viene de su misma mano, viene de su misma boca, fue mandada por Él mismo justo la noche que fue apresado. Vamos a ver Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Okay? Nosotros entendemos este versículo como ser una institución que debe de ser celebrada de forma continua. ¿Okay? Aunque usted no lo crea, hay cristianos que interpretan este pasaje como un evento único y que no debe de ser repetido por la iglesia. Como por ejemplo el lavatorio de pies o el lavamiento de pies, si usted quiere. Por lo menos nosotros como iglesia entendemos que fue un evento único y que hablaba de la santificación y que por tanto no tiene que estar siendo repetido en la iglesia. Pero hay cristianos, hermano, hay iglesias que no celebran la cena del Señor basados en que fue un evento único, pero nosotros entendemos que fue instituido por Cristo para la iglesia como un memorial para ser celebrado todo el tiempo que Él tarde hasta que el Señor regrese, hasta que el Señor vuelva. Vamos a ver 4 puntos, hermano. El primero, vamos a hablar un poco del trasfondo de la historia de la cena del Señor. ¿Qué papel juega la cena del Señor antes en el Antiguo Testamento? La pregunta es, ¿hay antecedentes de esta ceremonia en el Antiguo Testamento? Parece que sí, porque la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva, cuando los puso en el huerto del Edén, les dijo que podían comer de todo lo que estaba allí, menos del árbol que sabemos que era el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Y tal parece entonces, nosotros podemos deducir que cada vez que Adán y Eva estaban comiendo y bebiendo en la presencia del Señor, estaban dándole gloria al Señor y estaban celebrando prácticamente una comida y una bebida delante del Señor. Pero ¿qué pasó? Esa comunión perfecta que cada vez que ellos comían la estaban proclamando, se perdió a causa de la caída de Adán y Eva. Y esto entonces, hermano, trajo consecuencias porque interrumpió el compañerismo que ellos tenían con Dios. Dice que fueron echados fuera del huerto. Y por eso es que cuando Dios les da la ley, entonces vuelve a instituir una serie de comidas, rituales, sacrificios, harinas, frutas, animales y todo eso que tiene que ver precisamente con comida. Vemos a Israel acampando al pie del monte Sinaí y a los ancianos, a los líderes de Israel, viniendo ante Dios, y una vez que están ante Dios, entonces celebran también una comida y beben delante del Señor. Eso lo podemos ver en Éxodo 24, 9 al 11. Dice, y subieron Moisés, Éxodo 24, 9 al 11, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y ponga atención, y comieron y bebieron. ¿Sí? Vemos que hay un trasfondo entonces histórico en el Antiguo Testamento sobre esta acción de compañerismo que es representada por comer y beber delante del Señor. Sin embargo,
La cena del Señor, cuando fue instituida, aunque es una representación simbólica maravillosa de su sacrificio en la cruz del Calvario, también apuntaba hacia el futuro, porque cuando Él comió la última vez y bebió la última vez con sus discípulos, Él les dijo: yo no volveré a hacer esto, sino hasta cuando yo esté en mi reino, y volveré a comer y volveré a beber con ustedes. Por eso es que nosotros entonces estamos celebrando repetidamente la cena del Señor, porque nuestra fe es que hemos sido salvados y un día estaremos con Él celebrando con el Señor por medio de una comida. Hay mucha gente que dice: ¿se comerá en el cielo? ¿Qué se va a hacer en el cielo? La Biblia no es exhaustiva a la hora de responder este tipo de preguntas, pero también hay un falso concepto muchas veces en la iglesia de lo que es el cielo, porque mucha gente entiende el cielo como algo etéreo, como que somos unas prácticamente sustancias de gas o de humo que estamos flotando en una nube. Realmente la Biblia lo que nos da testimonio es de que el cielo será un lugar físico donde estaremos con cuerpos glorificados. Algunas leyes de la naturaleza cambiarán, pero muchas cosas que observamos acá y que hacemos acá, que son placenteras, que son buenas y que no son pecaminosas, se seguirán haciendo a perpetuidad por toda la historia y nos deleitaremos en esas cosas, que el día de hoy participamos de ellas y lamentablemente con la mancha del pecado no se pueden disfrutar al 100%. Pero aclaro que algunas cosas, ¿ok? Les aclaro que el matrimonio terminará. ¿Ya les hice el día? No. El matrimonio es terrenal, no es celestial. En el cielo dice que seremos como los ángeles, que no nos daremos en casamiento ni en matrimonio. Así que solteros, si el Señor viene ya, pues ni aquí ni allá. La cena futura en la cual estaremos con el Señor y comeremos será muy especial porque no volveremos a pecar más y nuestra comunión con Él será plena. ¿Okay? Mientras la celebramos acá, de repente nosotros, los que vamos a tomar la cena del Señor hoy, no somos perfectos. Okay, si usted es uno de los que no la va a tomar porque es usted de esos que dice: ay, yo me voy a autodisciplinar porque no me he portado bien últimamente, y va usted a voltear a ver al que sí la está tomando con coraje, como diciendo: este hipócrita, como si fuera perfecto. Quiero que sepa que no somos perfectos. Un día la tomaremos en un cuerpo glorificado, estaremos comiendo con Cristo en un cuerpo glorificado en la eternidad y nuestro compañerismo con Él será completamente sin interrupción del pecado. Por ahora, pues nos toca en ese proceso de santificación entonces venir a la mesa el día de hoy y antes de tomar los elementos nos llama la palabra, nos manda a hacer una introspección, un análisis de conciencia, examinarnos a nosotros mismos para ver cómo nosotros estamos. Pero siempre después del examen, ¿qué va a resultar? Que vamos a encontrar fallas en nosotros, porque no somos perfectos todavía. Tal parece entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, que desde el Génesis, hermanos, hasta el Apocalipsis, comer y beber representa comunión con Dios. Porque comenzó Adán y Eva en el jardín del Edén comiendo y bebiendo delante de la presencia de Dios en una comunión perfecta, y terminaremos entonces en un evento que el Apocalipsis le llama la cena o las bodas del Cordero, donde también volveremos a comer y volveremos a beber con el Señor. La cena, hermanos, tiene también sus raíces de alguna manera en lo que fue la Pascua judía, que consistía en comer un cordero con hierbas amargas, pan sin levadura. Y según la tradición judía, en esta noche de celebración de la Pascua, el hijo menor de la familia se levanta y pregunta al padre y le dice: ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué esta noche es especial y no es como el resto de las noches del año? Y entonces el padre se levanta y le relata la historia del Éxodo, la historia de la salida de Egipto y cómo el Señor lo redimió por medio de las plagas, y la última consistió en la muerte de los primogénitos. Pero aquellas casas que estaban marcadas con la sangre de esos corderos que habían sido degollados, fueron protegidos los niños, los primogénitos que estaban allí. Apuntando eso ¿a dónde? Bueno, a una historia de redención mayor. ¿Cuál es esa historia? Esa historia es la historia de la cruz.
Así que si alguien nos pregunta al día de hoy a nosotros, como este niño que le pregunta a su padre judío, si alguien nos pregunta al día de hoy, ¿por qué ustedes hacen esto de comer pan y beber vino? Nosotros no tenemos que contarles la historia del Éxodo, sino ¿qué historia? La historia de la cruz, donde sucedió la verdadera redención por nuestros pecados. Es hermoso, hermanos, poder ver el trasfondo histórico de la cena del Señor en la historia de la redención, porque entonces podemos venir con un mayor entendimiento a la mesa. No venimos diciendo, esto es algo que no es respaldado por la Biblia, o que fue inventado por la iglesia, porque hay mucha gente que de hecho no cree ni siquiera en el Nuevo Testamento, ¿no? Y dice, no, yo creo solamente en el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo, cuando en realidad hay rastros desde el Antiguo Testamento, desde la creación, siempre comer y beber delante del Señor es una señal de compañerismo y de comunión con Él. Amén. En el punto número 2, hermanos, estaremos hablando acerca de qué significa entonces la cena del Señor. Tiene varios significados y voy a hablar de algunos. Primero, significa la muerte de Cristo. Eso es lo primero que significa la cena del Señor. Cristo dijo, cuando dio el pan, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando dio la copa, dijo, esta es la sangre de un nuevo pacto que por vosotros es derramada. Cuando nosotros estamos masticando, hermanos, el pan, simbólicamente estamos diciendo que el cuerpo de Cristo fue quebrantado por nosotros, que eso es lo que nosotros profesamos, eso es lo que nosotros creemos. Cuando nosotros vertemos la copa en nuestra boca para poder tomar el vino, estamos diciendo que esa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz es la sangre mediante la cual nuestros pecados fueron perdonados. Por esta razón entonces, hermano, cada vez que nosotros estamos celebrando la cena del Señor, estamos proclamando la muerte del Señor, anunciando su muerte, y el mandato es que lo hagamos esto hasta que Él venga. La Pascua siempre significaba la muerte de un cordero sin defecto, sin mancha, para poder Él morir de forma sustitutiva por un culpable. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo cuando celebramos la cena del Señor. Estamos diciendo que nosotros creemos que el Cordero de Dios, perfecto, sin defecto, en el cual nunca hubo pecado, murió por nosotros en la cruz. Siendo nosotros culpables, fuimos hallados inocentes porque nuestra culpa fue castigada sobre los hombros de Él. Y siendo Él inocente, fue hallado culpable, y entonces el Padre, dice Isaías 53, que derramó toda su ira sobre Él, porque estaba pagando por nuestros pecados. En segundo lugar, también significa alimento espiritual. La comida ordinaria nutre nuestro cuerpo. Esta cena que celebraremos hoy, esta comida que celebraremos hoy, simbólicamente estamos diciendo que es un alimento espiritual para nuestra alma. Que Cristo es el verdadero pan de Dios, que Cristo es el verdadero refrigerio para nuestras almas, que nada en este mundo nos puede satisfacer, al punto en donde solamente Dios es el que puede llenar nuestra vida. En tercer lugar, también estamos proclamando el día de hoy nuestra unidad como creyentes. Por eso es que se celebra el día principal, el día domingo, el día del Señor, el día en que todos los que profesamos ser cristianos no debemos de tener problema con asistir a la iglesia, con congregarnos, con venir con un corazón dispuesto a darle la gloria al Señor. En estos tiempos de pandemia, hermano, ha sido difícil que mucha gente vuelva a sus iglesias, y hemos visto de todo en las redes sociales, todo tipo de publicación, especialmente de personas que en un tiempo fueron cristianos y ahora ya no son cristianos. ¿Sabe quiénes son a veces los peores enemigos de la iglesia? Gente que un día estuvo en la iglesia. Y entonces ahí solamente los quieren metidos, quieren que los pastores, ahí te quiere tener metido. Por eso te pasa invitando y posteando en Facebook que ven a la iglesia, que ven a la iglesia. No, hermanos, bueno, al menos yo no. ¿Sí? Usted no me hace un favor a mí al venir a la iglesia, usted se hace un favor al venir a la iglesia. Estamos proclamando nuestra unidad cuando venimos a la mesa del Señor. De hecho, la Biblia, aquí hay varios pedazos de pan. Los hermanos los cortaron
estratégicamente pensando en el número de participantes que más o menos participamos cada Santa Cena. Pero la Biblia lo llama un solo pan, aunque son diferentes pedazos. Y lo que habla es de proclamar precisamente esa unidad. Vea conmigo 1 Corintios 10, 17. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ok? Los corderos, hermano, en Egipto dice que fueron distribuidos estratégicamente, según las familias. Si la familia era grande y se podía terminar el cordero, se lo acababan. Pero si la familia era muy pequeña, se juntaban con otras familias. Habla de unidad, habla de comunión con nuestros hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, juntándonos para comer la cena del Señor todos juntos. Si hay algún católico, le pido que no se ofenda, pero en este sentido muchas veces los católicos participan de la Eucaristía y no proclaman unidad, porque muchas veces se hacen una fila larga para tomar la hostia de la mano del cura y ni siquiera se hablan o no se conocen el uno al otro, nunca quizás más se van a volver a ver en su vida. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser diferentes como protestantes, porque cuando tomamos la cena del Señor debemos proclamar la unidad, pero una unidad verdadera, no una unidad falsa, no una unidad del diente al labio. Estar juntos aquí no significa que estamos unidos. Estamos unidos cuando somos maduros para sobrellevar las cargas los unos de los otros y perdonar nuestros pecados cuando nos ofendemos los unos a los otros. En cuarto lugar, también significa que Cristo confirma su amor por mí. Al participar el día de hoy de la cena del Señor, estamos recibiendo un te amo de Cristo para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no invita a su mesa a los extraños. Cristo invita a su mesa a sus discípulos, a sus hijos, a los que han sido comprados y redimidos por su sangre, a los que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora para nosotros. La Biblia dice que los incrédulos no comen de la mesa del Señor, sino de la mesa de los demonios. Y yo sé que una declaración como esta le puede sonar muy fuerte a las personas que son muy hipersensibles, pero no es mía. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tomamos la cena, estamos a la mesa del Señor con Cristo. Eso confirma el amor de Cristo por nosotros. En quinto lugar, que estamos aquí en la parte 2, pero es el quinto punto, nosotros afirmamos también nuestra fe, hermanos, en Cristo. Afirmamos nuestra fe en Cristo cuando tomamos la cena del Señor. Hay un arrepentimiento, hermanos, que es un arrepentimiento único que sucede una sola vez, que es el arrepentimiento del pecado en el cual nosotros estamos caídos. Y sin ese arrepentimiento no hay salvación. Se necesita ese tipo de arrepentimiento para nosotros ser justificados. Alguien dirá, bueno, no es Dios el dueño de la salvación, sí, pero el hombre es responsable. Y en un momento hablaremos de eso cuando lleguemos a Juan 10. Y en Juan 6 seguiremos hablando un poco más de eso. Pero, hermanos, hay otro arrepentimiento que es un arrepentimiento continuo y que habla de una forma de vida, donde nosotros frecuentemente vivimos en una actitud de arrepentimiento. El cristiano peca y se arrepiente, peca y se arrepiente, peca y se arrepiente. Ese arrepentimiento no es para salvación, porque tú ya has sido salvado en la cruz del Calvario. Tú ya eres un profesante de la salvación. Tú no puedes estarte salvando a ti mismo cada vez que tú te estás arrepintiendo. ¿Okay? Pero ese arrepentimiento continuo es necesario para nuestra santificación. Entonces nos arrepentimos una sola vez para salvación y somos salvos y guardados eternamente en la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar de allí. Pero después de allí nosotros vivimos una vida de arrepentimiento de forma natural, porque cada vez que ofendemos al Señor, lo primero que viene el Espíritu Santo es a redarguir nuestro corazón y nosotros queremos entonces estar bien con el Señor, siempre. En el punto número 3, hermano, terminando estos incisos acerca de qué significa la cena del Señor, entonces vamos a hablar de cómo está Cristo presente en la cena del Señor. Les daré algunos datos históricos, si usted quiere, y teológicos, no los tiene que memorizar, pero quizás le pueden servir algunos. Y es que por lo menos esta pregunta tiene 3 posturas. ¿Cómo está Cristo presente en la cena del Señor? ¿Qué es lo que contienen los elementos?
¿Por qué es tan importante cada vez que se celebra la Cena del Señor y nosotros hacemos énfasis? Si quiere faltar un domingo, falte un domingo que no sea Santa Cena. Trate de estar en Santa Cena. ¿Por qué? Porque hay una postura acerca de cómo Cristo está presente en los elementos. Entonces, cuando tú deliberadamente, de forma negligente, irresponsable, eres una persona inmadura, poco espiritual, que no busca de Dios, faltas constantemente a la Cena del Señor, algo está mal, porque estás despreciando la mesa del Señor. Y estás despreciando la forma en que Cristo está contenido en los elementos. Entonces, la primera es, y la vamos a ver por cuestión histórica y para comprensión también cuando nos toque evangelizarle a un católico, pero es la transubstanciación, que es la primera postura que trata de responder a la pregunta ¿cómo está Cristo presente en los elementos? Y esto lo que enseña prácticamente es que cuando el sacerdote hace la consagración del pan y el vino y los eleva y dice este es el cuerpo y la sangre de Cristo, sucede literalmente la transformación de los elementos, volviéndose ahora el pan literalmente el cuerpo de Cristo y el vino literalmente la sangre de Cristo. Y una vez que sucede esa consagración y sucede este fenómeno de transubstanciación, ahora ellos al pan le cambian el nombre y le dicen Cristo Eucaristía. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos están considerando que literalmente ese pedazo de pan es Cristo. Por tanto, si es Cristo, ahora es digno de adoración. Y por eso es que usted va a ver que ellos sacan entonces lo que le llaman el Santísimo y que ese pan consagrado que es Cristo Eucaristía, y hacen procesiones y se postran y se arrodillan ante este símbolo, porque para ellos es algo que sucedió de forma literal. Es tan serio para ellos que hay relatos históricos reales de que en la Edad Media, hermanos, hubo momentos o hubo episodios donde los católicos asesinaron a personas bajo rumores de que habían secuestrado una hostia de una iglesia y la habían torturado. ¿Sí? Entonces, como la iglesia católica empezó a tener un poco de antisemitismo, se cree que algún judío en su momento hizo esta acción y entonces vinieron y lo mataron. O sea, así de serio es entonces este tema de la transubstanciación para el mundo católico. ¿Cómo se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? De acuerdo a un teólogo que se llama Juan de Damasco, un teólogo católico, sucede de la misma forma en que el Espíritu Santo cubrió a María y cuando cubrió a María ella quedó embarazada de Cristo. Cristo fue gestado en el vientre de ella. Entonces ellos dicen que esta misma operación sucede en el momento de la consagración. El Espíritu Santo viene y prácticamente entonces Jesús queda engendrado, si usted quiere, o sucede este milagro de transubstanciación para que ahora entonces se convierta el pan literalmente en el cuerpo y la sangre literalmente, el vino, perdón, literalmente en la sangre. Nosotros los protestantes entendemos la expresión este es mi cuerpo y esta es mi sangre como algo simbólico. Como otras frases cuando Cristo dijo yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el pan que descendió del cielo. Sin embargo, los católicos creen que en esta oportunidad, cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo y mi sangre, Cristo estaba hablando literalmente. La pregunta que surge aquí es, si nosotros nos remontamos a esta escena donde Cristo está en la mesa con sus apóstoles y sus discípulos, y Cristo toma el pan en su mano y el vino, y le expresa a sus discípulos esta declaración diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, si los discípulos lo entendieron simbólicamente en ese lugar o literalmente en ese lugar. Y la respuesta salta a la vista, porque obviamente los discípulos al tener a Cristo ahí presente, sabían que Él estaba en el cuerpo y que el pan no era en ese momento literalmente el cuerpo. Entonces, podemos pensar que la interpretación de los apóstoles en la misma noche que se celebró la cena fue una interpretación simbólica, no literal. Y esa es la interpretación que entonces nosotros como protestantes tenemos. Para nosotros el culto de la misa es un sistema de sacrificios continuos semejante al del Antiguo Testamento. El sistema de sacrificios continuo del Antiguo Testamento se debía a que la sangre de los animales realmente no quitaba el pecado y por eso se tenían que estar repitiendo esos sacrificios. Esa es la postura desde muy temprano que la iglesia protestante en los tiempos de la Reforma entendió. No podemos seguir celebrando de esa manera
la misa creyendo literalmente en la transubstanciación, porque Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y un católico que quizás nos esté oyendo o viendo diría, pastor, pero explíquenos entonces Juan 6, 54 y 55, que es de donde ellos se basan para la doctrina de la transubstanciación. Y lo vamos a leer y explicar brevemente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es el texto por excelencia que la Iglesia Católica usa para confirmar la transubstanciación. Es un texto que, por cierto, analizaremos la semana que viene más a fondo, porque estamos en Juan 6, vamos a terminar la semana que viene, pero nosotros entendemos esto como una analogía. La analogía es la siguiente: de la misma forma que el alimento físico es necesario para la vida diaria, de la misma forma la fe, el creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, es necesario para poder tener vida eterna. Esa es la analogía. Yo lo veo simple. Esa es la analogía que está en ese lugar. Primero, porque cuando Cristo dice esto, la Santa Cena o la cena todavía no ha sido instituida. Así que los discípulos pudieron haber pensado, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera ha sido instituido esto de lo que tú estás hablando, porque ellos no lo sabían. Y en segundo lugar, también porque si esto fuera literal, si nosotros tenemos que interpretar esos versos literales, que cuando Cristo está diciendo, mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida, si eso es literal, eso significa que con solo tomar el pan y tomar el vino es suficiente para la salvación. ¿Por qué? Porque esa es la interpretación que se le está dando. Si es literal, entonces toda persona, sea quien sea, profese lo que profese, para que se cumpla lo que Cristo dijo, con solo tomar el pan y beber el vino sea salvado. Dejemos ahí eso porque veo que ya se están incomodando algunos católicos. Inciso B, el punto de vista luterano que se le conoce como consubstanciación. La palabra consubstanciación lo único que quiere decir es una sustancia al lado de. Se puede traducir como en, con y bajo. ¿Ok? ¿Quién es el originario de esta doctrina de la consubstanciación? Es Martín Lutero. Martín Lutero rechaza el punto de vista de la transubstanciación, pero él sigue diciendo que la declaración de Cristo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, es muy fuerte y que contiene que de alguna forma el cuerpo y la sangre de Cristo están contenidos en los elementos. No son los elementos, como dice la Iglesia romana, no son los elementos, pero están literalmente en los elementos. Eso es lo que dice Martín Lutero con el tema de la consubstanciación. La ilustración, para que a usted se le quede, a veces aprendemos más por ilustraciones que usan los luteranos, es la ilustración de el agua en una esponja. ¿Ok? Cuando una esponja absorbe agua, el agua sigue siendo agua y la esponja sigue siendo esponja, pero todo lugar donde esté la esponja está el agua. Por abajo, al lado, encima, por todos lados. Y eso es, en simples palabras, eso es lo que consubstanciación significa. Lutero dice, no es que los elementos se convierten literalmente en Cristo, pero Él está literalmente en los elementos. Un verso que pudiera, si usted quiere apoyar esta postura, es 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pareciera que está diciendo que la copa es la sangre y el pan es el cuerpo. Realmente nosotros no somos luteranos. Nosotros estamos de acuerdo 100% con Lutero en la justificación por fe. Pero cuando llegamos al tema de la cena del Señor, nosotros no creemos en la consubstanciación. No creemos, para empezar, en la transubstanciación católica, tampoco en la consubstanciación luterana. Aunque si usted me da a mí a escoger, pues la posición luterana tiene muchísimo más sentido que la posición católica. Entonces, hasta aquí llevamos estas dos. ¿Cómo está Cristo presente? De acuerdo a nuestra postura protestante, por ejemplo, nosotros que somos iglesias evangélicas, todo el resto del protestantismo, que no son católicos y no son luteranos, tienen la postura que les voy a enseñar ahora, que es la tercera. Y la postura es, y entre esos estamos nosotros, que la presencia de Cristo es simbólica y espiritual.
simbólica y espiritual. Los que definieron esta postura fue Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros teólogos de la época de la Reforma, porque cuando la iglesia se separa de Roma era muy importante definir esto, cómo está Cristo presente en los elementos de la cena del Señor. Y entonces esta postura, hermanos, en pocas palabras lo que enseña es que ciertamente hay una presencia real de Cristo en los elementos, pero es espiritual. ¿Está Cristo presente hoy aquí? Sí, porque Cristo es omnipresente. ¿Está realmente presente aquí? Claro que está aquí. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros como creyentes. ¿Hay una genuina bendición espiritual en participar de los elementos? Claro que sí, porque la obediencia siempre conlleva bendición. Pero es simbólico. Ahora, ¿simbólico significa que no es real? Claro que no, sí es real, pero no es literal. No está Cristo literalmente presente en el cuerpo glorificado como Él está en este momento a la diestra del Padre. Cristo está presente en la cena del Señor de una manera especial. Nos encontramos con Él a la mesa por una invitación de Él para recordar su muerte, para anunciar su muerte, para esperar su venida. Claro que el Señor está presente, pero es una presencia simbólica y espiritual. Y por último, hermanos, en nuestro cuarto punto, porque el día de hoy tenemos un servicio un poco largo, entonces la prédica va a ser breve. ¿Quién debe participar en la cena del Señor? Hay 3 requisitos básicos. La cena del Señor es para los regenerados. ¿Quién es un regenerado? Todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo aquel que por el Espíritu Santo ha sido justificado delante de Dios, sus pecados han sido perdonados. Ahora no es perfecto, pero aborrece el pecado, vive una vida de santificación. Ese es un regenerado. Para los regenerados, la cena del Señor está disponible. Para los bautizados, todo regenerado puede participar, todo nacido de nuevo puede participar. Lo ideal es que esté bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo, dijimos hace un rato, es la entrada oficial y pública como miembro de una iglesia local. ¿Ok? Ahora aquí quiero aclarar algo. Nosotros permitimos que visitas tomen la cena del Señor. O sea, las visitas pueden tomar la cena del Señor hoy. ¿Por qué? Porque cumplen, si son cristianos, cumplen estos requisitos. Son regenerados. Y si son regenerados hace mucho tiempo, lo lógico es que sean bautizados. Una persona que dice ser regenerado y siempre está posponiendo su bautismo, no es que no estoy listo, no es que no sé qué, es que no sé cuánto, podemos hasta poner en tela de juicio su regeneración. Porque Felipe le dijo ¿quién fue? Perdón, el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta? Si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. No es necesario en sí curso 1, curso 2, curso 3 y 3, 4 años para bautizarse. Eso realmente no lo dice la Biblia. Uno lo hace a veces no por organización, por cuestión de que la gente dé un buen testimonio, de que realmente sabe lo que va a hacer. Ahora, ¿significa esto que cuando los regenerados y los bautizados están tomando la cena del Señor, no hay uno que esté por ahí de colado que no la debería de estar tomando? No, siempre hay. Siempre hay por ahí personas que realmente no son regenerados y que realmente, aunque hayan sido bautizados, no han nacido de nuevo. Eso pasa aquí y en todas las iglesias. De hecho, dentro de los 12 del Señor había uno que nunca nació de nuevo, Judas. Y los apóstoles no se dieron cuenta sino hasta la última, de último minuto. Todos los años que estuvieron con él siempre creyeron que era un hermano. Y no era. Y por último, el tercer requisito, hermanos, para tomar la cena es hacernos un autoexamen. Analizarnos a nosotros mismos para ver cómo nosotros andamos en la fe. ¿Qué vamos a encontrar? Imperfección en nosotros. Fallas. ¿Y qué vas a hacer? Encontré fallas, no la tomo. La voy a tomar hasta que sea digno. Nunca la vas a tomar. Nunca vas a ser digno. La tomamos porque Cristo es digno. Esa es la realidad. La tomamos porque Él es digno y es en Él que nosotros somos aceptos en el Padre. Como siempre digo, más bien si alguien la toma con soberbia diciendo yo soy digno, ese no es digno. Sí, porque ¿quién se va a acercar a la mesa con esa soberbia a decir, hey, miren, voy a levantarla alto para que vean todos estos pecadores?
Observen bien que en este momento voy a verter la copa. Esa actitud es una actitud de indignidad. La tomamos humillados. Por eso ahorita cuando repartamos los elementos, tome un tiempo para meditar sobre su vida, para pedir perdón a Dios por sus pecados, para tomarla en humildad ante el Señor. Comentarios finales. Le llamamos cena, ¿verdad? Y no es de noche. ¿Por qué le llamamos cena? Le llamamos cena porque originalmente esta cena fue algo vespertino, se celebró por la noche. Entonces, ¿por qué no la celebramos por la noche? Dice la historia, los libros de historia de la iglesia, que desde muy temprano en la época de la iglesia primitiva se comenzó a celebrar de mañana. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó un domingo muy temprano y entonces la iglesia primitiva comenzó a celebrarla muy temprano por la mañana. Y entonces pasó de ser una celebración vespertina a prácticamente una celebración muy temprano por la mañana. Otro dato es que, aunque originalmente fue un jueves, porque ese fue el día que Jesús fue arrestado, aunque ande por ahí un séquito, hermano, de gente diciendo que no me dan las cuentas, jueves, viernes, sábado y que restó el domingo. Un día vamos a dar esa prédica sobre los 3 días y las 3 noches que Jesús estuvo en la tumba, qué es lo que realmente significa ese hebraísmo, 3 días y 3 noches. Jesús fue arrestado un jueves y en general se celebra un domingo, ¿ok? Un domingo por la mañana, por lo general. Hay iglesias que tienen cultos vespertinos y la celebran 2 veces, ¿no? Pero históricamente era por la mañana. Cada cuando la celebramos, pues la Biblia no tiene una respuesta exacta a esto. Hechos 2:46 dice que se reunían todos los días y celebraban y partían el pan. Todos los días, escuche. ¿Se imagina? ¿Podemos hacerlo todos los días? Es bien difícil. Cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene su agenda, cada quien tiene su schedule. Si es difícil que vengan el domingo, ¿se imagina que lo citáramos, no, hermano? El culto es diario, a las 8 de la mañana. Para celebrar la cena del Señor. Bueno, se cree entonces que esto solo duró unas décadas. Hay citas para probar esto. Hechos 21, ya encontramos ahora, unas décadas después de Hechos 2:46, a los discípulos celebrándola semanal. Se reunían cada primer día de la semana y dice que Pablo les enseñaba y partían el pan. Hoy por lo general las iglesias bíblicas, mejor dicho las iglesias, voy a tratar de ponerle humildad a este comentario, porque somos acusados muchas veces de soberbia. Ay, se cree en una iglesia muy bíblica, así que lo voy a arreglar. Hoy, por lo general, las iglesias que estamos tratando de querer ser un poquito más bíblicas, lo celebramos el primer domingo de cada mes. Las iglesias reformadas, por lo general, lo celebran el primer domingo de cada mes. Creo, y bueno, no solamente es mi postura, es la postura de muchos eruditos en Biblia, que semanal es muy mecánico, se puede hacer muy mecánico y la gente puede empezar a participar de una forma indolente. Y que a más de un mes, antes la hacíamos bimestral, bueno, primero la hacíamos trimestral hace unos 5 o 6 años, luego hace unos 4 años la movimos a bimestral, luego hace unos 2 años la movimos a mensual. Creemos que más de un mes está muy lejano. ¿Debería celebrarse online? ¿Debería celebrarse la cena en línea? Creemos que no. Porque el capítulo por excelencia que habla de la cena del Señor, que es 1 Corintios 11, dice en 3 ocasiones, cuando os reunís. 1 Corintios 11, 18, cuando os reunís. 1 Corintios 11, 20, cuando os reunís. 1 Corintios 11, 33, cuando os reunís. Por eso yo cuando la iglesia cerró me preocupé. Dije, ¿y cómo vamos a celebrar la cena? Bueno, pues les comento que un mes, estuvimos 2 meses cerrados. Al segundo mes ya citamos como 40 personas y la celebramos esos 40, pero el primer mes que estuvimos cerrados, la celebramos solamente mi familia y el hermano Hernán. Solitos aquí la celebramos, porque la cena se celebra cuando os reunís. Y si en ese momento éramos toda la iglesia, porque los demás no podían venir por la pandemia, pues fue cuando nos reunimos que la celebramos. Claro, se le debe llevar quizás a los enfermos, ¿verdad? Pero no es por cuestión de que no quieren ir, sino porque están enfermos. La cena del Señor, hermanos, debe de recordarnos a nosotros que nosotros lo que somos es personas hambrientas, que le decimos no al mundo cuando el mundo nos tiende su mesa y nos ofrece deleites y nos ofrece pecado y nos ofrece muchas cosas en las cuales nos podemos deleitar. Le decimos no y venimos con hambre a la mesa del Señor a tener comunión con Cristo.
Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.